Hola a todos, mi nombre es Ratika Bisonia, soy alumno de grado en Ingeniería Mecánica y les presento mi prueba de evaluación continua de oficina técnica y proyectos. Ante todo, haré una breve introducción del producto que se pretende fabricar. Este producto está enfocado a la escalabilidad de las técnicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y utilizaremos como ejemplo el sector de transportes. Actualmente solamente el 0,04% de la atmósfera está compuesta por dióxido de carbono y el 4% por vapor de agua. La fabricación de vehículos, tanto antiguos como modernos, supone unas emisiones de 12 toneladas de CO2 de promedio. Evidentemente, la fabricación de dos vehículos supone emisiones mayores que la de uno solo. Por tanto, las políticas de sustitución tecnológica de vehículos con un cierto nivel de emisiones, como pueden ser los Euro 3, por otros con un nivel de emisiones inferior, como pueden ser los Euro 4, y hacerlo a mediados de la vida útil de recorrido del primer vehículo, como podrían ser, por ejemplo, los 200.000 kilómetros, hace que la compensación de las emisiones de la fabricación del segundo vehículo se alcance a los 600.000 kilómetros de recorrido del primer vehículo. Y como este recorrido pocos vehículos lo alcanzan, pues estas políticas no son muy eficientes, sino que a veces incluso son contraproducentes. La electrificación de la flota de vehículos, lejos de obtener el recurso energético desde un pozo, suele estar en ocasiones asociado a sistemas de combustión con sus respectivas emisiones. Pero aún más grave que eso es que suele estar asociado a sistemas térmicos donde las torres de refrigeración emiten vapor de agua que tiene un grado de efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono y el volumen emitido por estos sistemas es muchísimo mayor que la combustión de los vehículos. Tenemos un símil en caso de que el origen de la energía eléctrica sea una hidroeléctrica, puesto que en esto se aumenta muchísimo la superficie de evaporación del agua y por ende pues, aumento de vapor en la atmósfera. Pero el principal efecto negativo de soluciones de carácter impositivo es el coste. El desembolso para costear la sustitución tecnológica no solamente carece de interés para la gran parte del público, sino que además el propio recurso financiero tiene su propia huella de carbono. Obviamente, para poder producir más recursos tiene que haber más actividad y más actividad supone más desplazamientos y más emisiones. De ahí, si el PIB en España en 2023 ha sido de aproximadamente 1,4 billones de euros y las emisiones durante el mismo año eran de 287,7 billones de gramos, se podría decir que para producir cada euro del PIB se han emitido 197 gramos de CO2 a la atmósfera. Esto equivale a decir que por una sanción de 200 euros por acceder al ZB de Madrid con un vehículo tipo Euro 3, equivale a la misma cantidad de emisiones que haber cruzado Madrid aproximadamente 30 veces. Por eso las soluciones basadas en la sustitución tecnológica y de carácter impositivo no son eficientes, a veces son contraproducentes y son de difícil aplicación masiva para la gran mayoría del público. Por tanto, hay que dar soluciones aptas para los vehículos ya existentes, brindándoles de una segunda vida y de una circularidad económica. Este es el caso de los biocombustibles, que son combustibles aptos para la mayoría de los vehículos en circulación. Estos se originan de forma directa o indirecta de la vegetación. El carácter y la magnitud de la absorción de CO2 por parte de la vegetación se puede calcular mediante el ciclo de Kelvin-Benson-Basham de la fotosíntesis. La vegetación captura el CO2 para convertirlo en materia vegetal, cuya parte residual será convertida en biocombustible que al ser utilizado en vehículos volverá a emitir el dióxido de carbono a la atmósfera. Este proceso puede ser de ciclo de vida cerrado, en el cual el balance de emisiones puede ser negativo y podemos perfectamente tener combustibles de un balance de emisiones de CO2 negativas en su ciclo de vida. A menudo el origen de la materia prima no son cultivos expresamente sembrados para biocombustibles, sino que pueden ser los desechos de otro tipo de producciones. También tenemos el caso de las plantas superacumuladoras, como puede ser el cáñamo industrial, el maíz o la soja. El problema de este tipo de soluciones ya existentes es que carecen de escalabilidad y son de limitada aplicación. Esto
es debido a que las plantas de transformación son de cierta complejidad industrial, ubicadas en zonas industriales y de costoso acceso para la mayor parte del público. Además, suelen estar alejados de los terrenos remotos en los cuales el transporte de la materia prima de baja densidad es ineficiente para cualquier agricultor. La solución propuesta es fabricar plantas itinerantes de producción de biocombustibles como las que se detallan en este modelo de utilidad. Estas plantas podrán acudir a los lugares de mayor demanda incorporándose a otras industrias en el aprovechamiento de sus desechos. De esta manera brindarán acceso a esta tecnología a un elevado volumen de público sin requerirles inversiones elevadas. Estas plantas pueden operar tanto en tránsito como in situ. La materia prima, sea de origen vegetal, aceites usados o plásticos, se podrá transformar en biocombustibles paralelamente a la producción de otro tipo de materiales y subproductos, como pueden ser bioplásticos, materiales de construcción, papel, etc. El sistema se integra como proceso con colaboradores de distintas índoles. Por eso, la gestión de estos procesos y la asignación de sus lugares puede ser una tarea compleja porque no todo el mundo opera con los mismos criterios. Por ello, es imprescindible elaborar una plataforma de gestión y monitorización de múltiples niveles de complejidad. En él, los usuarios más primitivos podrán elaborar tareas en modo listado o listados alineados para poder asignar preferencias de una forma sencilla, y esta información se almacenará en la base de datos. Esa misma información se podrá visualizar en cualquiera de otros interfaces, que podrán ser edición y visualización del diagrama de flujo, Gantt, PER, rutas y listas de procedimientos, Kanban, etc. En él, las asignaciones de recursos humanos, equipos de trabajo o materias primas se harán, por ejemplo, arrastrando directamente un elemento a una tarea concreta. Y de esta manera, cuando un operario dé por validada como una tarea realizada, automáticamente se remitirá al usuario siguiente. Este sistema no solamente permite planificar con diferentes visualizaciones e intercambiar entre ellas, sino que además va a registrar seguimiento y monitorizar los acontecimientos. De esta manera adquiere una experiencia, con lo cual a menudo nos encontramos de que es muy difícil planificar y establecer duraciones optimistas, pesimistas, porque dependen de muchos factores externos y muchos parámetros. En este caso vamos a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para corregir y establecer plazos o emitir recomendaciones basadas en la experiencia. De esta manera podremos involucrar un mayor número de usuarios, puesto que facilitamos el acceso a sus sistemas de gestión a usuarios de diferentes índoles, y de esta manera hacemos el trabajo más escalable. Aunque de cara a esta presentación nos vamos a centrar en lo que sería la fabricación de 10 prototipos de estas plantas de producción itinerantes. Evidentemente, la producción del biocombustible en sí es de carácter continuo, mientras que la fabricación de las plantas de producción se realizará en posición fija, pero los elementos que se van a incorporar e instalar en esta posición fija se van a fabricar mediante una distribución por procesos. Aquí viene el desglose de los elementos que se van a incorporar en cada unidad. A menudo estos ya vendrán fabricados, pero la mayoría de ellos se van a fabricar por nosotros mismos. Aquí se desglosan las actividades y sus precedencias, las duraciones pesimistas, duración optimista, la duración media y la varianza de cada una de ellas. En este caso, se ha establecido una ruta tal que se reaprovechan los mismos espacios o los mismos puestos de trabajo para diferentes etapas, con lo cual hasta que no termina un trabajo en una estación no puede entrar otra tarea en la misma. Aquí se muestra el diagrama de Gantt de la ejecución de la realización de una sola unidad de planta de producción de biocombustible. Aquí se presentan las actividades en una red relacional.
en el que he optado por una red tipo A o N, puesto que se ahorra muchísimo espacio ocupado por las flechas. En rojo está designado da la ruta crítica, donde en la parte inferior aparece la holgura, en la parte superior la duración, etc. Se establece que el plazo sería de 20,81 días, pero si queremos definir un plazo que se cumpla con el 99% de probabilidades, obtenemos desde las tablas el equivalente a z de 0,49 y esto equivale a 2,4. Y mediante esta fórmula despejamos que para que se cumpla el plazo en el 99% de probabilidades necesitamos definirlo como 23,65 días. A continuación vamos a establecer los requisitos y las características de la fábrica que va a llevar a cabo este producto. Tras establecer las secciones requeridas para la realización de este producto, con un análisis SPL vamos a determinar la relación entre estas secciones. En esta tabla relacional se aprecia la conveniencia de la cercanía de las diferentes secciones, por ejemplo, todo lo que es tratamiento de metales, como puede ser corte, soldadura, conformado o incluso mecanizado, tienen una frecuencia alta de uso. O, por ejemplo, el acceso cerca de los almacenes para poder alimentar adecuadamente los almacenes. Mientras que, por ejemplo, imprimación con mecanizado no es recomendable que esté y hay muchas secciones de baja frecuencia de uso. Aquí establecemos la relación entre los diferentes departamentos mediante un código de líneas, en el cual a mayor cantidad de líneas, mayor frecuencia de uso. Basado en el diagrama anterior, aquí tenemos una primera aproximación de cómo es conveniente distribuir las secciones. Por ejemplo, en la zona de mecanizado hemos realizado una configuración en Peine para poder aprovechar los mismos espacios para máquinas que interactúan entre sí y son de carga frontal. Debido a que esta etapa del programa consiste en fabricar solamente 10 unidades, no se requiere máquinas que sean capaces de desarrollar grandes volúmenes de fabricación. Por tanto, haciendo uso del patrimonio industrial, se selecciona este lugar, que es una fábrica de equipos destinados al sector energético, que está en Madrid, en Avenida Real de Pinto 146. En él, pues ya hay unas máquinas en bastante buen estado y un personal cualificado que sepa manejarlos y así nos ahorramos los costes de implementación, y contratación, y selección de personal, formación, etc. La empresa se llama Solener y este sería su nave, en el cual pues, tenemos el acceso a nivel de patio, con lo cual facilitaría la entrada de los containers. Hay un acceso considerable de carruajes bastante amplio. Tiene una sección de mecanizado bastante similar al visto en la primera aproximación, con una configuración en Peine, con máquinas como pueden ser fresadoras de control numérico, torno, centro mecanizado, etc. Las máquinas que se utilizarían en este proceso podrían ser, por ejemplo, esta fresadora de Nicolás Correa Prisma, el torno de control numérico John Forte C35 y este centro de mecanizado por control numérico Condia B1000. Aquí tenemos la sección de soldadura con dos boxes bastante amplios. En este tenemos un puesto completo de soldadura MIG con esta máquina Lincoln y en el otro una máquina similar que puede funcionar en MIG y en TIG. Este sería el taller de montajes hidráulicos en el que actualmente, por ejemplo, trabajan con sistemas de obtención de hidrógeno. Este sería el taller de montajes eléctricos, el almacén, montacargas, el espacio de acceso donde se van a realizar los montajes de los containers. Bueno, y aparte, pues máquinas de corte, 8 diferentes traspalets y medios auxiliares. Y bueno, aquí se define la superficie estática de cada una de estas máquinas que hemos visto. Se calcula su superficie gravitatoria en función del número de costados y la superficie total. Y bueno, como trabajamos con instalaciones ya existentes, ya sobre el plano del lugar comprobamos que las instalaciones cumplen la distribución adecuada. Por ejemplo, aquí observamos que la máquina de láser que la íbamos a ubicar en la posición 13, su espacio gravitatorio se solapa con el espacio gravitatorio de soldadura. Esto requiere una reubicación de secciones o de una manera distribuir el espacio a destiempo para que no puedan ocuparse simultáneamente.
Por otro lado, aquí tenemos un ligero solapamiento entre el torno de control numérico y el centro de mecanizado, pero aquí una cuarta máquina que no vamos a utilizar, que se podría suprimir para distribuir su espacio de manera que cumpla nuestro criterio. De todas formas, al ser una distribución en peine, este pequeño solapamiento no suele conllevar un mayor conflicto. Por otro lado, vemos que el espacio de montaje del container 6 se solapa con el espacio de montaje del container 7. Esto indica que no podemos montar los dos containers de 40 pies al mismo tiempo, pero sí que podríamos trabajar, por ejemplo, con un container de 40 pies y otro de 20 o dos de 20. En cuanto a la viabilidad del proyecto, aquí se presenta la evolución del precio de venta recomendado de los biocombustibles, que está en crecimiento. Por tanto, para la viabilidad de tener en cuenta la inflación sería imprudente, puesto que esta subida de precio puede contrarrestar los efectos de la inflación. Aquí calculamos la capacidad productiva de cada máquina en 4 horas al día y 300 días al año. En el cálculo de BAN consideramos un coste por cada unidad de 130.446 euros. Consideramos inflación cero y únicamente consideramos dos periodos. En este caso el BAN sería de 1.938.038.556. De la misma manera, considerando solamente dos periodos, calculamos el TIR que obtenemos, que es de 2,1175. Y aquí tenemos una serie de reglamentos sobre seguridad laboral, trabajo con productos químicos, homologación de vehículos y manipulación, etc. Esto es todo y espero que les haya gustado.